Cuentos para escuchar La cometa y deja volar la imaginación. Este cuento se titula Notas musicales, escrito y leído por Isabel Clusa. Aquel era un barrio como otro cualquiera, solo que se habían olvidado un poco de él. Estaba poblado de edificios de 3 plantas, grises como la ceniza. Tenía muchas farolas rotas, la mayor parte de las papeleras descolgadas. En la plaza los columpios chirriaban, los niños ya no salían a jugar. Las plantas de las jardineras estaban mustias y nadie se había preocupado de cambiarlas. El césped... Bueno, ya os imagináis. ¿Qué césped? Porque no había ninguno. Lo único que se usaba eran los bancos, que ya tenían el barniz esconchado. A veces los traseros se pinchaban con alguna astilla que se desprendía de la madera, pero como la mayoría de los que se sentaban eran ancianos, apenas se daban cuenta si se les clavaba una diminuta astilla. En las aceras faltaban de vez en cuando baldosas, que los niños saltaban como si jugaran a la rayuela. Era lo único a lo que jugaban en la calle. En fin, ya os he dicho, un barrio gris y olvidado, en el que además siempre ocurría lo mismo, día y noche. Se veían las mismas caras mustias pasar por sus calles. Hasta que una mañana llegó un camión de mudanzas. ¡Qué gran acontecimiento! ¿Quién se muda a vivir a este barrio?, se preguntaban los vecinos. Y como hecho insólito que era, se reunió una multitud de curiosos a ver qué descargaban del camión. Querían adivinar quién venía al barrio según todo lo que iba saliendo. Empezaron a cuchichear y a imaginar a qué se dedicaba el nuevo. ¿Será un policía?, decía uno. ¿Será un bombero?, decía otro. El chico de la mudanza bajaba una gran caja. ¡Libros!, leyó un niño. ¿Será un bibliotecario o un médico? Después llegó otra caja y el mismo niño intentó leer libros y pero no logró saber el resto. El chico de la mudanza justo tapaba la escritura al sujetar la caja. ¿Acaso era un escritor? Estaban intrigados. Lo que empezó siendo una pequeña curiosidad acabó por ser algo que el barrio entero quería averiguar. ¿Quién era el nuevo vecino? ¿Y a qué se dedicaba? Es más, ¿por qué había venido a este barrio tan sombrío y aburrido? Aunque era de mala educación, ahí siguieron todos mirando hasta que se vació el camión. Entonces lo supieron, o al menos lo intuyeron, cuando se descargó el último mueble, que era nada más y nada menos que un piano. ¿Un piano?, corearon todos. Sí, señores, un piano. ¡Un músico! Los vecinos vieron cómo aquel piano subía las escaleras hasta el 2.º piso y desaparecía de su vista. Se acabó el espectáculo. Cada uno volvió a lo suyo de siempre, a su vida diaria, a sus caras lánguidas en aquel barrio olvidado. Sin embargo, aquí no acabó todo. Lo que los vecinos no sabían es que no hacía nada más que empezar. A la mañana siguiente, a las 10:05, se abrió la ventana del 2.º piso en ese mismo edificio. El nuevo vecino se sentó al piano, levantó la tapa, estiró los dedos y los colocó estratégicamente por las teclas. A las 10 en punto se empezó a escuchar música por el barrio. Las notas del piano comenzaron a flotar por la habitación, se escaparon por la ventana abierta y volaron por todo el barrio. ¿Y ya está?, os preguntaréis. Pues no. Aquellas notas musicales eran de lo más traviesas e hicieron algunas de las suyas allí por donde pasaban. Eran unas notas despiertas, alegres, con marcha. A una señora que iba a comprar el pan con su cara mustia y caminaba justo por debajo de la ventana, las notas musicales le cosquillearon en la nariz hasta que le hicieron primero estornudar y después sonreír. Marchó por la calle dando saltitos,
sorteando las baldosas rotas, y entró en la panadería con aire risueño, contagiando su buen humor al resto de gente de la tienda. Las notas musicales seguían volando y llegaron hasta la plaza. Allí envolvieron a una pareja de ancianos que estaban sentados en un banco. Los abuelitos se levantaron y se pusieron a bailar como si tuvieran 20 años. Después, a 2 niños que pasaban por allí arrastrando los zapatos aburridos, las notas musicales les hicieron sentir un hormigueo en los pies, con lo que decidieron columpiarse y consiguieron que el chirrido del columpio acompañara esas notas como si fuera otro instrumento. El barrendero movía la escoba de aquí para allá al compás de la melodía. El policía, que controlaba el mismo tráfico lento de siempre, sopló su silbato como si estuviera en el carnaval de Río de Janeiro. Aligeró el tráfico y alegró a los conductores que pasaban delante de él. Además, como buen bailarín de samba que era, acompañó sus gestos con pases de baile. Algunos conductores se unieron al silbato tocando la bocina. Y exactamente a la 1 en punto se paró la música y se cerró la ventana. Era la hora de comer. El barrio volvió a su rutina el resto del día. Solo que esta vez muchos se fueron a la cama temprano. Estaban agotados. Les dolían los pies de bailar. A la mañana siguiente, a las 10 menos 5, se abrió la ventana del segundo piso y a las 10 en punto volvió a empezar el concierto. Las teclas del piano se movían rápido, ligeras, y producían notas soñadoras que escaparon por la ventana e hicieron otra vez de las suyas. Esta vez fue el cartero el primero que las notó. Como todas las mañanas, repartía cartas del banco, facturas de la luz, reclamaciones, embargos, cartas con letras de imprenta que solo producían caras largas y de enfado al que la recibía. Las notas musicales se metieron por la manga de su chaqueta, salieron por la otra manga, le revolvieron el pelo debajo de su gorra de cartero y entonces se le ocurrió una idea. Sacó un bolígrafo del bolsillo y dibujó corazones y sonrisas. Escribió poesías, incluso chistes, en los sobres de aquellas cartas aburridas. Después las entregó todas. Más tarde, las notas musicales que volaban al ritmo de Beethoven entraron en la peluquería porque alguien había dejado la puerta abierta. La peluquera tenía muy buen oído y a pesar del ruido de los secadores, escuchó esas notas alegres y creativas. Comenzó a peinar con brío, a cortar con ligereza y a secar aquellos pelos mojados y mustios con un estilo nuevo, desenfadado, alegre y dando mucho volumen. Las señoras salían ahora de la peluquería con altos tocados abombados y esponjosos. Parecía que llevaran algodón de azúcar en la cabeza. Algunos, además, eran de colores. El barrio se llenó de caramelos andantes. El día siguiente no fue ni dulce ni marchoso. A las 10 en punto comenzó el concierto más triste y melancólico que jamás se hubiera escuchado en el barrio. La vendedora de lotería de la calle principal, que tenía un kiosco que abría de par en par, sintió las notas tristes y en lugar de vender «La suerte para hoy», decía entre sollozos «No me compren, que no les va a tocar». No conformes con esto, las notas del piano que seguían volando se colgaron de la bolsa de la compra del último cliente que entró en la verdulería-frutería. En un mismo local se vendían frutas y verduras. Los dueños eran una pareja de mediana edad. El señor vendía la verdura y su mujer la fruta. Y aunque tenían cuenta en común, a veces se retaban a ver quién vendía más. El verdulero que atendía al cliente al que se le habían pegado las notas musicales comenzó a sentirlas primero en los dedos. Le temblaron las manos al coger una lechuga. Después las sintió en el pecho y se puso una mano en el corazón mientras la pesaba. Por último, le llegaron a los ojos y se puso a llorar como si pelara una cebolla. Lloraba por sus verduras y cuando le metió al cliente la lechuga en la bolsa, decía entre sollozos: «Ahí va mi lechuguita querida,
de mi alma, de mi corazón, te echaré de menos, mi hojita sin flor. Los clientes, claro, no entendían nada. Al principio pensaban que el verdulero ensayaba para una obra de teatro. A su mujer también le llegaron las notas tristes del piano y desde el puesto de fruta cogía una manzana roja con mucho cuidado entre las manos, la arrullaba y se la acercaba con mimo a la mejilla. Mi pobre manzanita roja, qué mala fama te dieron en aquel cuento. Veneno tenía que ser. Más rojo es el color de la vida y del amor. Al final, todos se contagiaron de aquella tristeza. Unos lloraban, otros acariciaban la fruta y la verdura. Un cliente cogía un melón como si fuera un bebé al que hubiera que acunar. Otro cliente deshojaba una escarola diciendo «me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere», haciendo hincapié en lo último. Ese día se agotaron los pañuelos de papel del supermercado del barrio y los vecinos se fueron a dormir con los ojos hinchados. Pero lo mejor estaba por llegar, porque después de tanta tristeza y melancolía, a las 10 en punto de la mañana del día siguiente, las notas musicales eran sosegadas y tranquilas. De la habitación del pianista salía una música en calma. Las notas no eran ni muy agudas ni muy graves, ni rápidas ni lentas. Transmitían paz y serenidad, como el que contempla un lago quieto en el que se reflejan las montañas. Y si pensáis que entonces los vecinos del barrio se quedaron dormidos o anestesiados, os equivocáis. El verdulero, que había llorado tanto el día anterior, salió a la calle con su bombo de Semana Santa y se puso a golpearlo con fuerza. Pom, 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 pom. Las notas musicales del piano al principio se sorprendieron, pero enseguida se unieron al ritmo más rápido marcado por el bombo. Al bombo se le unió el tambor de su mujer, también de Semana Santa, que hacía años no tocaba y ya tenía algo de polvo. Se pusieron a marchar por la calle. El cartero, que de chico tocaba la flauta y aún la guardaba, fue rápido a casa a buscarla y se unió a la pareja y a las notas del piano que seguían saliendo por la ventana. La peluquera, cuando los vio pasar, dejó los rulos y las horquillas y se unió al grupo con su violín. Un ancianito de los que se sentaban en el banco de la plaza acudió con su armónica. El policía trajo unas maracas. Alguien más llegó con una guitarra, otro con una gaita. Los vecinos del barrio sacaron todos los instrumentos que tenían y desfilaron por sus calles llenándolas de música. Las notas del piano que iban increciendo unían al resto de instrumentos, y así, de forma natural y sin haberlo ensayado, todos juntos tocaban la misma melodía con un instrumento distinto. Aquella fue la marcha más bonita que recuerda el barrio. Y así llegamos al final. Tras el desfile de instrumentos, cada uno volvió a lo suyo, pero de forma diferente. Habían cambiado. Ahora los vecinos del barrio aprovechaban sus ratos libres para ensayar desde casa. Eso sí, se dejaban siempre la ventana abierta para que las notas musicales pudieran salir libres. El pianista se mudó a otro barrio gris. Este ya no lo era. Este barrio, que antes era ceniciento, ahora volvía a tener color. Los vecinos arreglaron las farolas, las papeleras y sustituyeron las baldosas rotas de la calle por otras de hermosos y animados colores. En la plaza renovaron las plantas de las jardineras y plantaron flores nuevas. También sembraron césped, pintaron los bancos de la plaza y arreglaron los columpios. Se convirtió en un barrio alegre, con vida, en el que los niños jugaban, las abejas libaban el polen, los vecinos charlaban animadamente y paseaban por sus calles. Y además, era un barrio en el que flotaban notas musicales por el aire. A ver, escuchad con atención. ¿De qué instrumentos son esas que se oyen ahora? Gracias por escuchar. Hasta pronto.